Correcto, ingeniero Hernández. Listos para iniciar con la presentación. Ya estamos listos. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos hacen el favor de compartir la primer diapositiva de su presentación para dar inicio. Me voy a permitir, primero que nada, muy buenas tardes tengan todos nuestros acompañantes. De manera muy especial, saludo con aprecio al ingeniero Elko Blanco Madrid, quien es nuestro expositor el día de hoy. Sí, vamos a continuar en este semestre con ya las tradicionales conferencias de los jueves orientadas particularmente a todos los alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, pero por supuesto también a todos los productores invitados que nos acompañan y tienen a bien escuchar estas conferencias muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista educativo y compartir experiencias. En esta ocasión es el ingeniero Elko Blanco Madrid quien nos imparte una conferencia en relación al manejo holístico de ranchos ganaderos. Me voy a permitir dar una pequeña reseña que es bastante extensa, dada la experiencia que tiene nuestro invitado. El ingeniero Elko Salvador Blanco Madrid es originario de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, ingeniero agrónomo zootecnista egresado del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es educador y consultor certificado asociado al Instituto Savory, con sedes en Boulder, Colorado, Estados Unidos, y en Zimbabue, África. Laboró en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante 34 años, bastante experiencia. En 1994 obtuvo su certificado como educador y asesor en manejo holístico. Ha impartido más de 200 cursos en 27 entidades de nuestra República Mexicana. En 1995 fundó Agrocultural Empresarial SADCB con el objetivo principal de capacitar técnicos y productores, tratando siempre de revertir la degradación de la tierra. También ha asesorado a más de 250 ranchos ganaderos y establecido 4 unidades demostrativas con el apoyo principalmente de Fundación Produce, Chihuahua, Asociación Civil. Actualmente está colaborando en un programa de largo alcance con las diferentes secretarías y dependencias del gobierno del estado de Chihuahua para la recuperación de la productividad y rentabilidad de los ranchos ganaderos, áreas agrícolas y forestales. También participa en el proyecto del Instituto Savory, que tiene como objetivo cubrir con capacitación y asesoría una superficie de 1 millón de hectáreas, un proyecto bastante ambicioso. Desde el año 2010, junto con 4 socios, inició un estudio de mercado para la carne natural, el grass-fed beef, de ganado alimentado con puro pasto, con puro forraje. El ingeniero Blanco, para su formación, también ha realizado numerosos viajes de estudio y visitado ranchos en Australia, Argentina, Chile, Sudáfrica y en los Estados Unidos, en Kansas, Utah, Colorado, Missouri, Montana, Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos, en donde se ha entrevistado e informado con personalidades como el señor Alan Savory, Greg Judy, Ian Mitchell, Alan Williams, entre otros. Una experiencia sumamente variada e interesante, ingeniero Blanco. Bien, para no hacer más preámbulo, le solicitamos inicie su presentación. Vamos a escuchar todos atentos. Sí, les informo que esta presentación se está quedando grabada y se transmite en tiempo real en la plataforma de Facebook, en la plataforma de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia. Ingeniero Blanco, sea usted cordialmente bienvenido en nombre de la universidad, de nuestra Facultad de Zootecnia y Ecología, de nuestro director, el doctor Carlos Ortega. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos su apoyo.
Adelante, vamos a escucharlo con atención. Pues muchas gracias, César. En particular quiero dar las gracias a la Facultad de Zootecnia, a su director, el doctor Carlos Ortega, a ti, César, doctor César Quintana, y a maestro en ciencias Antonio Humberto Chávez Silva, por haberme invitado a esta plática, que con gusto vamos a tratar de explicar más o menos la situación del manejo holístico desde el punto de vista de los productores y desde el punto de vista también para estudiantes y académicos. A ver cómo podemos en las preguntas responder a algunos casos especiales que necesiten mayor información. Bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a empezar con lo que es el manejo holístico, así una situación muy resumida. Pues es una metodología para las empresas agropecuarias con el propósito de aprovechar al máximo todos los recursos naturales que disponemos y apoyar al ganadero con conocimientos para que haga para que tenga o que logre este fin, ¿verdad? Normalmente, pues tenemos algunos recursos y aquí en el norte estamos siempre con mucho calor, con mucha sequía o con inundaciones, ¿sí? Entonces, la metodología nos ayuda a tomar decisiones para hacer un aprovechamiento más óptimo de estos recursos, que normalmente pues pueden trabajar a nuestro favor o pueden trabajar en contra, ¿verdad? El caso de los suelos desnudos con el calentamiento del sol y la evaporación, pues es un problema bastante grande que nos ha provocado durante muchos años. Sequías, inundaciones, falta de rentabilidad y muchas otras situaciones especiales que ya los hemos visto. Entonces, dentro de los ranchos ganaderos, pues lo primero que necesitamos en esta metodología es describir el propósito de la empresa. Muchas veces estamos allí porque nos gusta o porque nos heredaron la situación y no tenemos otra visión de otro negocio u otra cosa, y seguimos allí haciendo un trabajo, pero sin tener un propósito real de lo que es la empresa y de lo que nosotros queremos, ¿verdad? A veces no llegamos a nuestros sentimientos a ver qué es lo que realmente queremos, ¿sí? Luego, la otra situación que debemos de cuidar mucho es definir bien nuestro entero administrar. Y aquí tiene tres conceptos básicos, que es los tomadores de decisiones. Estos realmente, así como lo llamamos en común, el recurso humano. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan capacitados estamos? ¿Qué tan capacitados están nuestros empleados? ¿Y quiénes somos los que vamos a tomar decisiones en este negocio? Desde luego, en un negocio familiar, como son los ranchos ganaderos, pues es bastante sencillo, pero en algunas otras empresas donde se usan recursos comunes, pues es más difícil porque hay mucha gente que interviene y hay muchas disparidades en ideas y difícilmente se llegan a tomar decisiones adecuadas. Ahorita ya prácticamente eso está cambiando un poco, y en otra ocasión platicaremos más de los trabajos que estamos haciendo con los ejidos. Luego, la otra situación que tenemos que diagnosticar y ver bien cómo está es la base de recursos. Esto es nuestro terreno, qué superficie tenemos, qué tipo de terreno tenemos, si es plano, si es sinuoso, qué tipos de vegetación tenemos y ver en qué estado actual está. Ya sabemos ahorita que pues, en la mayoría de los ranchos están muy degradados, tienen muchos problemas de sobrepastoreo, erosión y inundaciones en muchos casos de ellos. Luego, la otra situación es dinero. ¿Con qué dinero contamos? ¿Sí? Que puede ser un dinero positivo, ¿verdad? Un activo, o puede ser dinero pasivo también, que tengamos préstamos y debemos dinero, etcétera. Entonces tenemos que ver bien todas esas soluciones, todas esas situaciones para hacer un buen diagnóstico de dónde estamos parados y definir nuestro entero administrar.
Luego, otra situación que debemos de tomar en cuenta es el contexto holístico o la meta, ¿sí? ¿Qué calidad de vida queremos? Ahí tenemos que pensar en nuestros valores, en nuestra familia, en todo lo que nosotros deseamos tener en la vida. Luego, así muy resumido, las formas de producción, pues que en este caso que estamos tratando es de ganado, ¿verdad? Pero aún en los ranchos ganaderos podemos tener muchas otras formas de producción, podemos tener turismo, podemos tener agricultura, fruticultura, minería, etcétera. Sería cuestión de buscarle y de ver qué otras formas tenemos para ingresar dinero y poder mantener una base de recursos buena que sostenga nuestra calidad de vida. Y lo hablamos otra vez aquí de la base de recursos, pero en este caso es futura. ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo queremos ver nuestro paisaje en general? Y no en general y en lo particular, perdón, también. ¿Sí? Luego tenemos tres tipos de planeación que normalmente no se hacen. Solamente nos dedicamos a la cuestión del pastoreo y algunas otras cosas sí muy sencillas, pero la base es la planeación financiera. La planeación financiera es muy difícil que la hagan los productores. Hemos tenido muchos problemas con esta planeación, ¿verdad? Porque en primer lugar, pues guardan muy secretamente todos sus costos y todos sus ingresos, sobre todo, no son muy transparentes en este aspecto y eso nos dificulta. Pero pues aún cuando sabemos y les decimos que pues estas planeaciones son totalmente discretas, que no van a pasar los datos a ninguna otra persona, pues aún así se resisten porque sí necesita dedicarles tiempo para poder hacer una buena planeación y hacer buenas decisiones. En primer lugar, en la planeación financiera, pues es muy importante poder determinar cuáles son nuestros principales atascos, ¿verdad? O cuellos de botella. Normalmente son problemas que no podemos o que nos están deteniendo para hacer innovaciones o para producir, ¿verdad? Uno de ellos puede ser la propiedad de la tierra. A veces la tierra es del patrón o del jefe y el hijo no puede hacer nada mientras el patrón no esté convencido de que puede hacer algún cambio, ¿verdad? La otra es la que mencionaba ahorita, si hay mucha intervención de otras personas, es muy difícil llegar a un resultado. Entonces, uno de los cuellos de botella más difíciles que hay. Lo mismo también con la familia. Si no están convencidos y no quieren trabajar contigo, pues también es una situación que debes de cortar de tajo o resolverla más bien, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante. Luego hay otros factores adversos, como pueden ser vecinos, pueden ser autoridades o algunas otras cosas que debemos de tener en cuenta. Luego, pues ya hacer una definición bien de nuestros ingresos y de nuestros gastos, que ahí tenemos otro trabajo bastante laborioso, pero afortunadamente pues contamos con software especial para que esto se haga más sencillo, ¿verdad? Cuando yo estudié esto, pues lo hacíamos a mano y con calculador en mano y era un problema muy grande cuando teníamos algún error o veíamos alguna equivocación, pues rehacer todo. Y ya con el software que tenemos, pues es muy fácil encontrar errores y sobre todo, pues prácticamente se reajusta toda la planeación en una forma digital, ¿sí? Luego hablamos de planeación de la tierra, ¿sí? La tierra es un recurso que realmente nos está dando la oportunidad de aprovechar el suelo, de aprovechar el agua y de aprovechar la energía solar, que son los tres insumos más grandes que tenemos en la producción. Y lo que vamos a planear es cómo va a estar el paisaje de cada uno de los diferentes tipos de tierra que tenemos y cómo queremos verlos a futuro, como decíamos en el contexto holístico. Y para esto, pues digo, a veces es indispensable
cierta infraestructura, como es la distribución de agua, que es el problema número uno en los ranchos, ¿verdad? Porque algunos no están bien utilizados, o en general hemos visto que a veces, o la mayor parte, solamente se aprovecha el 50% de la tierra por falta de distribución adecuada del agua. Luego otra situación que tenemos son los cercos, que tenemos que ver una buena distribución de cercos y ver aquí junto con algunas reglas que tenemos para tomar decisiones cuáles cercos y cuáles bebederos hacer primero, y eso pues, es una situación que se ve en los cursos normalmente de planeación de la tierra. Luego tenemos lo que se llama la planeación biológica. Aquí pues estamos poniendo en primer término el pastoreo, ¿verdad? Que es a lo que nos hemos abocado casi todas las personas que estamos trabajando en ranchos ganaderos, pero también puede ser planeación de cultivos y planeación del aprovechamiento del bosque. Entre paréntesis, pues aquí en el bosque también tenemos mucho pastoreo, toda la sierra, toda la zona de bosques hay ganado y en cantidades bastante considerables. Luego, con respecto a los cultivos, pues también ya algunos ganaderos están empezando a meter el pastoreo como una forma de mejoramiento de la tierra, y hay por ahí en Cuauhtémoc los Cornelio Freisen, que está trabajando sobre cultivos de cobertera en huertas y en tierras de cultivos anuales para mejorar el suelo y tener mayor rendimiento, dejar de utilizar mucho fertilizante y a largo plazo prescindir de él lo más posible. Y eso es lo que viene a contener nuestra planeación biológica. El pastoreo, pues tenemos ahí también un software especial para determinar los días de pastoreo que debemos de darle al pasto, pues, porque hablamos de potreros, pero lo que pastoreamos es el pasto, y a veces específicamente ciertas plantas, no todas las plantas, ¿verdad? Y hay muchas discrepancias en la utilización de los potreros para hacerlo lo más racional y productivo posible. Una vez que tenemos este tipo de planeación, pues podemos empezar a trabajar. Y otra cosa que nos han enseñado y hemos visto en manejo holístico, que podemos empezar con lo que tengamos. Una de las principales situaciones es juntar el ganado en un solo hato o dos hatos según los programas que tengan de producción de ganado, para poder hacer un aprovechamiento mejor de los pastos y hacerlo en la época que se debe y durante la época que debe de ser pastoreado, y luego considerar los tiempos de recuperación que se le tiene que dar después de un pastoreo. Y eso lo vemos pues con bastante detenimiento, y es un curso que pues realmente nos lleva una semana, pero requiere de más tiempo de dedicación del productor para hacer un buen tipo de pastoreo. Y sobre todo, pues aquí hablamos de un ciclo de seguimiento en cultivos, en bosque, en todo eso tenemos que dar seguimiento para ver las decisiones que tomamos, qué resultados están dando, ¿sí? Entonces tenemos aquí en este ciclo de seguimiento un plan que pueden ser los 3 planes, a los 3 hay que darle seguimiento. En todo caso, hacer control si tenemos algunas desviaciones, y en casos muy especiales, pues hacer una replaneación completa para poder volver a un plan que sea económicamente rentable y que sea también ecológicamente bueno y socialmente también bueno, porque ahí tenemos que ver mucho con la cuestión de la medio ambiente para toda la población, toda la sociedad. Bien, entonces cuando hablamos de un plan de seguimiento, un ciclo de seguimiento, pues hay que tener mucho cuidado y esperar cambios en el medio ambiente y en las finanzas, ¿sí? Normalmente estamos pensando que siempre nos va a ayudar lo mismo, pero cuando tenemos cambios drásticos andamos sufriendo mucho, como el año pasado, que pues se perdió mucho ganado y se invirtió mucho dinero en alimentación para
mantenerlo vivo. Lo mismo empezaron las lluvias y empezamos a tener muchos problemas de inundaciones que los tenemos muy recientes, ¿sí? Entonces en esto, aquí hay una gráfica que hizo André Bozán en 1988, precisamente demostrando que los años pueden ser muy diferentes. Manejamos a veces una media, pero un año puede ser muy diferente al otro y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Lo mismo los precios del ganado, pues es otro problema que tenemos que estar pendientes para ver cuándo podemos vender, cómo debemos vender, etcétera. De qué tamaño vender el ganado y qué capacidad, qué tipo de ganado vender. Aquí nada más insertamos esta fotografía para ver una diferencia que hay aquí en el desierto, que la tenemos muy probada, y son dos ranchos vecinos. Donde ya se perdieron más de 30 centímetros de suelo y está totalmente sin vegetación. Esta foto es de agosto del 2010 y esta otra que tenemos acá a la derecha también es del mismo año y es un terreno que lo divide un cerco nada más, ¿sí? Entonces, en estos terrenos, pues tenemos una producción de ganado de este tipo. Hay vacas que se preñan un año, paren, y cuando están amamantando a los becerros, pues quedan en estas condiciones y empieza la época de lluvia y si no se han recuperado, si no están bastante fuertes, no se preñan. Y estas vacas normalmente nos van a estar dando un becerro cada 2 años o a veces hasta 3 años para darnos un becerro y las estamos manteniendo ahí con pastura y nos cuestan muchísimo y esto hace que las unidades de producción sean muy poco rentables o a veces están costándole de otros negocios que se tienen. Aquí tenemos un paisaje general de la tierra contoboso del rancho de Alejandro Carrillo y el tipo de animales que está teniendo año con año. Bien, en holismo pues hay 4 aspectos claves que debemos de considerarlos muy cuidadosamente y uno de ellos es el propio concepto de holismo, ¿sí? El cual está descrito por Christian Smuth como en la naturaleza no existe partes aisladas, todo está interrelacionado, ¿sí? Entonces todo está muy relacionado entre sí, así como en un carro tenemos muchas partes que funcionen, pero si no tiene motor, pues no tiene corazón, ¿verdad? Si no tiene ruedas, pues no puede caminar. Y hay diferentes tipos de carro, ¿verdad? Para diferentes propósitos. Lo mismo sucede en la naturaleza. Así si no tenemos agua para empezar, pues no podemos hacer ganadería, ni cultivos, ni otras cosas, ¿verdad? O si no tenemos la distribución o las cantidades adecuadas, ahí estamos fallando. Lo mismo es el personal, los mismos son los recursos que tengamos, y todo está interrelacionado y debemos de tomarlo como cual, ¿sí? Como tal. Las partes en la naturaleza, pues es difícil que existan y que sean funcionales. Este concepto pues está determinado desde la época de los griegos y en 1920 al 26 lo rescató Jean Christian Smuts, un francés que escribió un libro que se llama Holismo y Evolución y que por mucho tiempo pues, estuvo dormido y cuando empezamos a trabajar nosotros con el manejo holístico pues fuimos causa de muchas críticas e inclusive bromas, ¿verdad? De los holísticos y los narcolísticos y algunas situaciones que nos dijeron, pero actualmente esto está ya permeado, en prácticamente todas las actividades humanas, que las consideran holísticas, ¿verdad? Que deben de ser incluyentes de todos los factores que intervienen y no estarlos tratando en una forma enfocable o reduccionista. Luego el segundo concepto clave lo determinó Alan Savory con respecto al medio ambiente. Y él no se refiere al medio ambiente tropical, un medio ambiente
de desierto, sino realmente se refiere a la humedad que existe en un medio ambiente, ¿verdad? Y él llama medios ambientes con humedad relativa constante durante todo el año y medios ambientes donde la humedad es errática y no es constante todo el año. Entonces, ahí es muy importante determinarlo bien en qué punto de una escala de 1 al 10, siendo 1 el desierto y 10 la selva, o al revés, no me acuerdo muy bien, pero debemos de estar bien situados. ¿Dónde estoy? ¿En el 5, en el 8, en el 3? Para poder hacer decisiones más adelante con respecto a las herramientas que voy a usar para mejorar ese terreno. Ya que una herramienta que funciona perfectamente en los desiertos, como es el impacto animal, pues en la selva es muy difícil que funcione. Allí funciona más bien la herramienta de microorganismos, insectos y otros organismos que entran a la descomposición natural del material orgánico que no se utiliza por el ganado. En las zonas desérticas, si no le metemos impacto animal, es muy difícil que pongamos en contacto todo el material muerto con el suelo y la humedad en el tiempo que sea adecuado para que se descomponga y se integre al suelo. Entonces aquí hay que tenerlo mucho cuidado y hacer una determinación bien concienzuda de dónde estoy. Sí, tenemos datos de estaciones meteorológicas y cuándo se presentan las lluvias, etcétera, pero como veíamos anteriormente, pues es cambiante, no es una regla que estemos llevando, por lo tanto tenemos que estar pendientes todos los años. Otra determinación que hizo Alan Savory en sus estudios y en su andar por las selvas allá en África y acá en América es la relación depredador-presa. ¿Ah? Aquí fue donde se dio cuenta que el predador pues es realmente el responsable de que el ganado se mantenga en manada o en hatos cerrados para defenderse de ese predador, ¿sí? Y ese predador pues va a ser como un productor que los animales viejos, los animales enfermos, los animales con deficiencias físicas o fisiológicas, los desecha. Y en ese caso, pues era el predador el que utilizaba esto, ¿verdad? Pero nosotros todavía lo podemos hacer, aunque sea un poco, pero pues lo podemos hacer billetes en lugar de comérnoslo, ¿no? Entonces esto es muy importante y es lo que se hace regularmente con la situación de planeación del pastoreo. Hacer la simulación del predador y traer el ganado en diferentes lugares, en diferentes tiempos y por un tiempo diferente. Luego el otro factor, pues es el que le llaman la cuarta dimensión, que es el tiempo. Y este tiene que ver con todas las actividades, ¿verdad? Tiempo de pastoreo, tiempo de recuperación de los pastos, tiempo de preñez de las vacas o del padre, tiempo de pariciones, tiempo de combatir arbustivas en caso de que sea necesario en algunos lados, etcétera. Y ahí lo tomo el tiempo de, por ejemplo, tiempo de cuándo voy a sembrar, cuándo voy a cosechar, qué voy a hacer, etcétera. Entonces el tiempo es una situación que la manejamos en forma general. Aquí la otra gráfica que utilizamos mucho es la de Voisin o Voisin, que desde 1943 ha estado trabajando en las praderas en Francia y él determinó que pues realmente el crecimiento de una planta después del pastoreo va en esta forma, ¿verdad? En los primeros, aquí habla de 6 y 12 días, 6 días en el meses de mayo, junio en Francia, es cuando empiezan a tener hojas verdes y empieza a tener una función fotosintética bastante fuerte. En los siguientes 3 días, nosotros aquí vemos que hay 430 kilogramos de materia en húmedo por hectárea, pero en los primeros 6 días. Y en los siguientes 9 días, en los siguientes 3 días, perdón, esa producción va a ser de 1.400 kilos. Y se va subiendo paulatinamente hasta que llega aquí a los 18 días, que es el punto óptimo de descanso, que andamos con una producción de 4.200 kilogramos de materia seca, de materia húmeda por hectárea, ¿sí? Entonces él determinó que en esta fase
Ya están totalmente llenas las reservas de energía en las raíces y en la corona del pasto para que después del siguiente pastoreo en esta fase pueda volver a crecer rápidamente y le quede algo de material vegetativo para que no se interrumpa la función fotosintética. De aquí en adelante, también esta gráfica nos está mostrando la calidad del forraje. Aquí al principio pues es muy rica en agua y muy rica en proteína, y aparte a medida que va creciendo va siendo más fibrosa, va teniendo menos proteína y probablemente menos agua, ¿verdad? Y así se va yendo, y aquí empieza a tener su óptimo rendimiento tanto nutricionalmente como en la cantidad de forraje. De ahí en adelante, toda la energía ya en vez de irse a las raíces, está yendo a los tallos florales y a la semilla. Y aquí en adelante, pues también los tallos florales y la semilla y las hojas viejas se van haciendo más fibrosas. Y aquí no se... ¿Cómo puedo quitar esto? Y aquí ya, en esta zona, pues no recomiendan que se utilice porque el forraje ya es muy fibroso, de muy baja calidad, y aparte de eso, pues ya la producción de aquí en adelante ya va a ser muy pequeña. Aquí va a ser de 800 kilos nada más por hectárea en los próximos 9 días, ¿sí? Entonces, esta situación debemos de tomarla y tenemos que respetarla mucho para determinar nuestros periodos de pastoreo y nuestros periodos de recuperación. Entonces, esos serían los 4 temas básicos o clave del manejo holístico. Luego, en manejo holístico, pues usamos también un marco conceptual para la toma de decisiones, que esto es crucial, ¿verdad? Y aquí me encontré de Ortega y Gasset situación donde dice: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y luego agrega que es falso decir que en la vida deciden las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema, siempre nuevo, ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter. Y para que nuestro carácter se fortalezca, pues necesitamos tener conocimiento de qué vamos a tomar para hacer las decisiones. Nosotros tenemos, en primer lugar, la calidad de vida que queremos. En segundo lugar, la rentabilidad que nos va a estar dando la operación que estamos haciendo, y algunas otras situaciones que se toman en cuenta para hacer las decisiones más acertadas o las mejores decisiones en nuestro negocio. Aquí nada más, pues quiero comentarles también que el manejo del pastoreo no es nuevo, ¿verdad? Desde 1700, perdón, en el siglo XVII en Escocia, ¿verdad? Este señor James Anderson, empezó con los primeros sistemas de pastoreo o planes de pastoreo. En 1800, los estudios científicos de rotación de pastoreo se analizaron también en Alemania en el siglo XIX. 1895, en los Estados Unidos de América se hicieron las primeras planeaciones sobre el manejo de tierras de pastoreo. En el 1896 se hicieron los primeros estudios de rotación de potreros en Texas. Y luego en 1903 se estableció la primera estación experimental de agustaderos en Santa Rita, en Arizona. En 1915 fueron los primeros planteamientos sobre el problema del pastoreo que ya se empezaba a ver, y luego con la crisis y la depresión de 1927 a 1933, pues esto se agudizó mucho, y de ahí en adelante siguió habiendo más trabajos con respecto al pastoreo, y en 1943 apareció la publicación del Ranch Management, del libro de Ranch Management de Stuart Smith, que ya todos los que estamos en este asunto lo conocemos. En 1943
Empezó André Boazán con las praderas irrigadas y determinó los tiempos de pastoreo, el residuo que se debe dejar para rebrote del zacate perenne y cuando no se debe de pastorear, cuando baja la calidad, ¿sí? Entonces el manejo holístico, pues en 1960 ya lo creó Alan Seiburg, ya la metodología holística, y de ahí empezó a trabajar. En 1980 ya que tomaron cursos con ellos y están trabajando y tienen unos resultados excelentes. Joe Salatin, ¿verdad?, en la granja Polyfaces, Ave Collins en el pastoreo de alta densidad, Jan Mitchell en África en el mob grazing que le llaman, que no es más que el pastoreo en manada. En 1992 entró Johan Sisman con el pastoreo de ultra alta densidad no selectivo, que ese ya lo tenemos también aquí en México, está funcionando. Y son situaciones que tenemos que ir viendo poco a poco, pero eso. Luego en Tamaulipas, Joel y Trinidad Benavides con el pastoreo montonero, que no es más que el mob grazing otra vez, pero eso lo enfocan mucho en la construcción del suelo y andaban buscando también el pago por la captura de carbono en los agustaderos o en las praderas de Tamaulipas. Luego en 2010, Greg Dewey con el mob grazing también, pues ha hecho un trabajo excelente, hemos estado ahí con él y pues el suelo en 3, 4 años lo pone, está repleto de microorganismos y de lombrices y tiene una capa de 3 a 4 pulgadas de mantillo orgánico que constantemente la parte de abajo se está transformando en humus y está haciendo alimento para los microorganismos y para las lombrices. Luego en el 2011, Ray Archuleta, que le llaman los vaqueros del carbono, ¿verdad?, que está dedicado precisamente también a la captura de carbono y está enfocado en eso. Jim Gerrish en el 2012 trabaja ya con praderas irrigadas y tiene una gran experiencia. Luego de 1985 a la fecha, tenemos 36 años aquí en México y más de 500 productores que aplican como buenos resultados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Como leían ahí al principio leía el doctor Quintana, que dimos cursos en 27 estados de la República, esos apoyados por FIRA, ¿sí? Y pues ha quedado mucha gente, principalmente en Chiapas, en Yucatán, en Zacatecas y pues casi en toda la República, ¿verdad? Por ahí tenemos un ícono que es Daniel Suárez en Chiapas, que está trabajando muy bien. Él trabaja también con la cuestión del pastoreo racional Boazán, que se basa en el libro de Piñero, ¿verdad? Entonces ya llevamos un avance bastante grande en este aspecto, pero pues todavía no pintamos huella así de un impacto suficiente. Entonces en 1985 se inició la práctica en algunos ranchos. En 1990 pues empezamos con la difusión y capacitación técnica. Fue cuando yo me empecé a capacitar el manejo holístico y me fui a hacer los cursos a Estados Unidos en el Seiburg Institute, que entonces se llamaba manejo holístico internacional, ¿sí? Y estuvimos yendo a diferentes sedes, ¿verdad?, en Albuquerque, en Nuevo México, en Santa Fe, también Nuevo México, en Utah, en diferentes partes de Estados Unidos para ir tomando las diferentes partes, ¿verdad? Primeramente la introducción al manejo holístico, luego la planeación financiera, luego la planeación de la tierra, etcétera, hasta llegar a la situación del seguimiento y aplicación completa de la metodología holística. En 1993 pues empieza a generalizar la práctica, ¿verdad?, con poquitos ganaderos. En 2006 se establecen las primeras unidades demostrativas en Chihuahua. Estas, como ya veíamos, estaban patrocinadas principalmente por la Fundación Produce Chihuahua. Y ahí pues logramos un gran avance en algunos ranchos, en el San Andrés con Los Robles, en el municipio de Chihuahua con Benito Fernández, en Ahumada con Jorge Gómez,
y en la Junta Guerrero con Luis Portillo, con Luis Portillo. ¿Ah? Ya para 2007, pues ya es una práctica aceptada por los ganaderos y ya empieza más gente a entrar a la cuestión del manejo holístico de planeación del pastoreo y ver en diferente forma la utilización de ese recurso pastizal. Y en 2017, pues empieza la aceptación también por académicos y científicos y sobre todo lo muy importante es su colaboración para documentar los casos de éxito, pues constantemente se incrementa. Y aquí, pues es muy importante también la participación de este personal, ¿verdad?, que nos va a certificar o nos va a verificar pues realmente los avances que tengamos en el pastoreo de las tierras de pastizal. Y luego el avance de la práctica de manejo holístico la práctica de los ganaderos se basa o se ha centrado principalmente en el pastoreo, ¿sí? Como les decía al principio, es difícil que hagamos otro tipo de planeación y aquí en el pastoreo pues hacen los cercos a veces donde les dicta el sentido común o el no sentido común y dicen, bueno, hazme un cerco de aquí a allá y ya lo hacen, pero no hay una planeación donde se vea todo el entero completo para hacer una planeación de la distribución de agua, la distribución de los potreros y sobre todo los diferentes tipos de vegetación o de terreno que se tenga. Son muy pocos los que aplican la planeación completa, ¿no? Normalmente aquí aducen a diferentes situaciones y una de ellas es que dicen, no, es que las cosas cambian. Bueno, porque cambian las cosas precisamente por eso es lo que necesitamos hacer la planeación, ¿verdad? Nada más que, como decíamos anteriormente, hay que estar conscientes de que vamos a tener cambios. Nada más que tenemos que adaptarnos y no podemos decir, bueno, pues ya vamos a hacer un plan de pastoreo y vamos a decir tantos días en este potrero, tantos días de recuperación y darle para adelante. Hemos tenido clientes que les hemos hecho planes de pastoreo en 2007 y en el 2018 nos hablaron para ver qué pasaba porque les estaba saliendo mucha hierba. Lo que pasa es que les hicimos un plan de pastoreo en 2007 y jamás volvieron a hablar y jamás volvieron a tener relación con nosotros y ese lo siguieron aplicando y no le dieron seguimiento. Es como subirte a un carro, ponerle el control de velocidad a 100 kilómetros por hora y órale, a dormir. No, no se puede, ¿verdad? Porque viene una curva, se atraviesa un animal, etcétera, y en ese caso tenemos que estar alertas para hacer las correcciones que debemos de hacer. Si lo hacemos manejando, lo debemos de hacer también en el uso y en el manejo de nuestros recursos naturales, porque necesitamos hacerlo en lo particular y no en lo general. Cada rancho es diferente y cada gente también es diferente. Bueno, pues potencialmente con la organización y planeación financiera completa de la tierra y del pastoreo, los beneficios pueden triplicarse o pueden cuadruplicarse. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En algunos ranchos hemos llegado a tener aquí en la zona de San Andrés desde 2.5 hectáreas por unidad animal para que tenga un desarrollo completo. A nivel mundial, pues también hay más de 14 millones de hectáreas en los 5 continentes ya trabajando. A nivel nacional, hay más de 500 ranchos también en el trópico y zonas áridas, zonas templadas, y más o menos estimamos que hay poquito más de 3 millones de hectáreas, con lo que a lo mejor ahorita son hasta 5 millones de hectáreas ya con el avance que ha tenido la planeación del pastoreo en diferentes tipos o sistemas o diferentes nombres que les han dado. Pues hay una infinidad de nombres que le han dado al pastoreo planeado y lo han utilizado como un sistema. Luego otra situación que quiero recalcar mucho es que ahorita la demanda de especialistas está en su punto de inicio o en su punto óptimo, ¿verdad? Porque existen alrededor de 110 millones de hectáreas en el país que se dedican al pastoreo.
Y aquí no estamos incluyendo las tierras de bosques, las tierras de encinares principalmente, que se dedican al pastoreo y tienen una población de ganado muy considerable que está haciendo que al no usarlos adecuadamente, pues reforestaciones y otros proyectos de conservación de suelo y de conservación de agua no den el resultado que deben de dar, porque no hay un control del pastoreo y necesitamos especialistas que se dediquen a esto y especialistas que estén cerca del campo, cerca de... Nosotros habíamos propuesto que cuando menos tuvieran un especialista en cada municipio para que atendiera a la gente de la región y en primer lugar pues dar difusión porque no todos tienen internet, no todos les llegan los folletos, no todos están enterados, inclusive algunos pues tienen dificultades todavía para leer y escribir o no tienen la costumbre de hacer. ¿Ah? Entonces, con todo esto, el uso inadecuado de la tierra pues ha causado grandes problemas de tipo ecológico, de rentabilidad sociales y pues por supuesto también ambientales. Aquí sacamos algunas conclusiones de la gente que ha estado trabajando en el pastoreo y que ha estado involucrada. Aquí vamos arriba la liga donde salieron estas conclusiones y aquí habla que dice, ningún plan de pastoreo mejora los pastizales si no se tiene la carga animal adecuada. ¿Sí? Esto normalmente es lo que nos está sucediendo, que nos engolosinamos a veces cuando hacemos un pasito de mejoramiento y llenamos el rancho de más ganado, y nos viene una sequía como el año pasado y a sufrir, ¿sí? Luego, aquí también pues no ha sido posible determinar el impacto económico de los diferentes planes de pastoreo. Aquí en Chihuahua, los únicos impactos económicos que tenemos son de las unidades demostrativas, que ya estuvimos sacando con un poquito de dificultad, pero los propietarios nos dieron todos sus datos de gastos y de ingresos y pudimos hacer algunas determinaciones de la rentabilidad económica y eso varió desde los 40% sobre la inversión anual que tienen en el mantenimiento de los ranchos hasta el 138% en algunos ranchos, ¿sí? Y pues es la única estimación económica o determinación económica de rentabilidad que conozco en los ranchos, ¿sí? Lo hemos tratado de hacer en Nuevo León, pero ahí también los ganaderos se han opuesto mucho a que no se conozcan los datos o a dar los datos, sobre todo de los ingresos. Y pues aquí también determinan que el hombre es la clave principal para el plan de un pastoreo exitoso, ¿sí? Y ningún plan dará resultados deseables si el ganadero no observa y se convence de los principios claves del pastoreo, ¿sí? Aquí pues hemos tenido mucha experiencia, ¿verdad? Que hemos visto que hay pastos que responden más rápido que otros y también eso a veces se combina con las lluvias que tengamos o con otros factores, pero a veces agarran un programa de pastoreo y dicen 7 días en tiempo de seca y 3 días en tiempo de verano, pero no toman en cuenta el tamaño del potrero, no toman en cuenta la calidad de los potreros, etcétera. Entonces hay que hacer una observación completa para ver cómo hacemos esos ajustes de tiempos de pastoreo, tiempos de recuperación, etcétera. Y si no tenemos un plan, si no tenemos una observación o un seguimiento adecuado, no lo vamos a lograr. Todos por aquí pues hablamos que hay que dar seguimiento y estar pensando en el agostadero y en el ganado. A veces nos damos cuenta nada más del agostadero o nos clavamos en el agostadero y no en el ganado. Entonces las dos situaciones tenemos que ver. Y esto es nada más con respecto al pastoreo, pero todo esto tiene muchas implicaciones con respecto a la vida silvestre, con respecto a la calidad de vida de la sociedad, etcétera. Entonces, por eso aquí concluimos que se tiene que dedicar el tiempo suficiente a la planeación y a un seguimiento confiable. Actualmente hay un programa en Estados Unidos que tiene Savory junto con otros socios comerciales,
el OB que le llaman, que es Ecological Outcome Verifications, ¿verdad? Que es la verificación de los ranchos, dan una certificación y estos están ligados al mercado de productos de origen donde se está haciendo trabajos pues, de conservación de la naturaleza para recuperar el medio ambiente. Bien, pues aquí en esto ahí para los estudiantes tenemos esta curva de distribución de las poblaciones, ¿verdad? Que ya sabemos que una desviación estándar está aquí los rezagados, en otra desviación estándar están los triunfadores y en medio estamos la mayor parte de la gente que estamos en transición, ¿sí? Y esa transición, pues realmente hemos visto que los que están manejando adecuadamente la tierra van hacia este grupo de los de avanzada, pero también se ha visto que mucha gente, aunque no esté haciendo nada, aparte de lo que ha hecho toda su vida, el terreno se sigue degradando y van para atrás. ¿Sí? No hay medias. Aquí, como dice un amigo mío, dice, o vamos para adelante o vamos para atrás. ¿Sí? Entonces ahí hay que tomarlo mucho en cuenta y también con la gente que trabajamos y la gente que vamos a capacitar. Necesitamos empezar a trabajar con los que tengan más interés y de hecho así ha sido, pero sí estamos interesando mucha gente de este sector de transición que ya están comprendiendo y están sintiendo en carne propia todos los estragos que hacen las sequías y que hacen el mal manejo y la degradación que han hecho de la tierra. Bien, aquí les puse al final esta grafiquita de los beneficios que nos da manejar los ecosistemas naturales y los ecosistemas de cultivo, que es una situación que debemos de cambiar radicalmente también, porque las tierras de cultivo, aparte de que son las que más consumo de agua tienen, pues son las que tienen mayor deterioro. Aquí en Chihuahua vamos a encontrar terrenos donde ya no hay suelo, ya está la roca madre o el subsuelo totalmente expuesto. ¿Sí? Aquí hablamos de que con los sistemas naturales tenemos menos energía para mantenerlos, ¿verdad? Y acá en los cultivos necesitamos más energía. En los pastizales complejos o en los sistemas naturales son más resilientes que en los cultivos, ¿sí? Hay una alta diversidad biológica, lo que no hay en un cultivo, ¿verdad? Hay muchas interacciones y acá tenemos pocas interacciones. Alto nivel de reciclaje de nutrientes y acá tenemos bajo nivel de reciclaje de nutrientes. En los cultivos inclusive a veces hay sobrefertilización y todo el fertilizante que uno se utiliza se le exilia y se va a los mantos acuíferos y los va a contaminar y eso no lo tomamos en cuenta. Y el reciclaje pues, se hace en la zona de las raíces, que no abarca a veces más de 30 centímetros de profundidad. Acá en los sistemas naturales pues tenemos muchos servicios ambientales, contaminación prácticamente podemos decir que cero. Hemos estado en febrero, marzo, en los llanos allí de Cuauhtémoc, ¿verdad? Y mientras que se ve rojo todo el cielo, estamos en el rancho de Tepehuanes y ahí estamos tranquilos, sin nada de tierra, ¿verdad? Nada de contaminación, cosa que sucede mucho en la zona de Ascensión, que van a dar los polvos hasta Ciudad Juárez, El Paso, hasta Oklahoma, y ya tienen algunas, la Comisión de Medio Ambiente ya tiene algunas acciones que se están haciendo y se están relacionando con productores de la zona de Ascensión y Janos, de Casagrandes, y hemos intervenido nosotros también dando ahí algunas pláticas al respecto. Y las emisiones de carbono, pues realmente son muy bajas, ¿sí? Que pueden ser inclusive más absorción de carbono que emisión de carbono, ¿verdad? Y en los cultivos, pues son muy altas las emisiones, más altas o medianas las emisiones de carbono.
Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, que aquí en las tierras de cultivo, si nosotros incluimos el pastoreo, podemos empezar a revertir toda esta situación, y también hay que incluir la labranza cero o labranza en la cual nos permita tener una cubierta vegetal en el suelo todo el año para evitar las pérdidas tan cuantiosas que tenemos de un recurso que es difícil que lo volvamos a tener. Pues con eso es todo lo que tenía que platicarles más o menos. Es muy rápido, pero estamos a sus órdenes y les damos las gracias por esta invitación y esperamos haya sido de provecho para algunos de ustedes. Yo sé que algunos ya están muy versados en este asunto, pero algunos no, y espero que a todos les haya servido algo y estamos a sus órdenes para cualquier aclaración, pregunta o duda que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy completa la presentación, elocuente, muy demostrativa. Pues es el tiempo para comentarios, preguntas de todos los participantes, de todos los que están ahorita interactuando en tiempo real. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, activar su micrófono para que el ingeniero Blanco nos saque por ahí de dudas. Adelante. ¿Algún comentario? Bueno, sí, adelante. Creo que no se entendió nada cómo está la situación. Bueno, yo quiero hacer un comentario, ¿verdad? En primer lugar, quiero felicitar a todos los que están trabajando en el mejoramiento de la tierra, ¿sí? Quiero felicitarlos. Hay muchos ganaderos, hay algunos técnicos que están trabajando y lo están haciendo muy bien, con sus problemas y sus variantes y sus discrepancias en algunas situaciones, pero ya se están moviendo en el sentido de la conservación del terreno y aprovechamiento aquí en Chihuahua, que es el agua de lluvias, que tenemos una cantidad suficiente para producir esto y más, ¿sí? Se nos está yendo el 60% del agua en escurrimiento superficial. Entonces estamos aprovechando prácticamente un 34% del agua en la producción de forrajes en las tierras de pastoreo. Y el otro 4.7% pues está utilizando en la agricultura y en otras situaciones. Entonces, de 109,000 millones de metros cúbicos que nos caen al año, ¿sí? Solamente estamos utilizando el 4% en todas las actividades humanas, el 4.7%, 5%, y un 35% más o menos en la producción de forraje, es lo que se infiltra para carga de mantos acuíferos, pero un 60% de esos 109,000 millones de metros cúbicos pues nos están yendo al mar, a las cuencas cerradas, nos están asolvando, todas las presas, nos están asolvando los vasos freáticos, los vasos naturales que teníamos, como Laguna de Bustillos, Laguna de los Mexicanos, Laguna Ojo Laguna, las lagunas de Casas Grandes, pues ya realmente tiene una capacidad de almacenamiento de agua muy baja, y en años de sequía pues se secan totalmente, no se quedan sin agua. Es el comentario que quería hacerles y que es muy importante pues que todos trabajemos en ese sentido. Como les decía, son 20,000 propiedades, más o menos 20,000 ranchos los que hay aquí en Chihuahua. Necesitamos bastante gente que entienda y se dedique a esto, y 1,600 ejidos, que es un reto muy especial. Entonces necesita un número igual de gente para poder hacer un impacto realmente grande o significativo en el mejoramiento de la tierra y utilización del agua, del sol y del suelo. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Creo yo que todos los que de alguna u otra forma estamos conectados con los sistemas de producción pecuario, efectivamente muchos
que hemos tratado de implementar este tipo de tecnología, de técnicas, de conocimientos, veremos los frutos de manera inmediata, pero bien, como usted bien lo dice, creo yo que los beneficios indirectos, como bien es la cosecha de agua, la recarga de los mantos acuíferos, ojalá y que cada vez nos alejemos más de esto que hace apenas unos 2 meses, ¿verdad? Se hablaba de que estábamos a punto de llegar al día cero en cuestiones de utilización del agua. Pues ojalá y que con estas pláticas podamos de alguna forma impactar en los conceptos, en la mente de todos los jóvenes que vienen impulsando, porque estoy seguro que aquí está la clave del futuro de los seres humanos. Muchísimas gracias, ingeniero. De nuevo, en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia, en lo particular de nuestro director, en especial del doctor Carlos Ortega, le agradecemos infinitamente su apoyo, compartir su experiencia y recordarle que estamos a sus órdenes aquí en la universidad. Muchas gracias y gracias a todas las personas que participaron en la plática. Seguramente quedó todo muy claro. Gracias, ingeniero, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos ustedes, es muy amable y aquí estamos a la orden, lo que podamos apoyar. Sale, gracias. Gracias.